empezar por darle las gracias al ministro. Creo que no son días fáciles estos que estamos viviendo y que está viviendo él especialmente. Esta reunión la programamos hace muchos meses y jamás nos íbamos a sospechar de que esta semana iba a tener las características que tiene desde el punto de vista de la epidemia. Pensamos, ministro, que no iba a llegar usted, que no nos iba a atender, pero agradezco especialmente su presencia. Esta es una reunión regular de la Academia de Medicina, somos todos miembros de la Academia, no hay ningún invitado, la idea es que hablemos con la mayor confianza y que se puedan hacer las preguntas y tener las respuestas más libres. Le dejo la palabra, cosa que aborde usted el tema como mejor le parezca. Muchas gracias, doctor Armas. Quiero saludar a todos los que están conectados, a los que alcanzo a ver. Ya saludé a la doctora María Eugenia Pinto, a la doctora Carmen Velasco, al doctor Gustavo Figueroa, a Cristina, que la conozco hace mucho tiempo, Juan Hep, que fue el primero que me invitó a hablar de trasplante hepático en niños, nunca me olvido de eso, Osvaldo Llanos, Eduardo, no veo el apellido, doctor Jorge Dañino, que fue mi jefe en posgrado en la Católica, el doctor Otto Dor, doctor Manuel Garzún, Andrés Valdivieso, Fernando Casolla, Andrés Herlein, Luigi Devoto, no figura el nombre de la doctora, pero igual la saludo, dice iPad, José Miguel López, José Rodríguez, Arnoldo Quesada, Octavio Enrique, Rodolfo Armas, ya lo sabé, Juan Pablo Beca, un gusto, doctora Gloria López, tantos años trabajando juntos, y Sergio Morán con su esposa, un gusto también tenerlos acá. Lo primero que quiero decir es que la situación, bueno, el doctor Armas Cruz decía que pensaban que no iba a estar hoy día, porque como han dicho que voy a renunciar, que renuncié, que me vieron la renuncia, que el cambio de gabinete, entiendo todos esos rumores, pero bueno, son los avatares de la política. Cuando los casos eran bajos, nadie decía nada, cuando los casos comienzan a subir, obviamente que surgen muchos rumores. La situación en nuestro país hoy día, le voy a aprovechar de dar el informe de hoy día, tenemos 5.134 casos nuevos, de los cuales 4.194 son sintomáticos, 711 son asintomáticos. ¿Qué significa eso? Que generalmente son por búsqueda activa. Búsqueda activa es cuando se hacen exámenes sin que el paciente esté enfermo o tenga síntomas. Hasta el momento actual, nosotros hemos detectado 1.043.022 habitantes de Chile con COVID-19, de los cuales 38.496 son activos, es decir, están en el periodo en el cual pueden contagiar. Y son recuperados 980.245. Hay que pensar que los pacientes recuperados también tienen anticuerpos, o sea, tenemos 980.245 personas con anticuerpos, más los que ya tenemos vacunados, que se los voy a mostrar más adelante. Desgraciadamente tenemos que lamentar también el fallecimiento el día de ayer de 62 personas, lo cual nos da una cifra bastante alta de fallecidos a nivel del país, de 23.796 fallecidos hasta el momento, en medio de la pandemia. Otro dato interesante es que más de 3.000 personas se encuentran hospitalizadas, 3.029, gracias David, en unidades de cuidados intensivos. Esto es un récord en relación a la primera ola. Y tenemos 2.620 pacientes con ventilación mecánica. Imagínense lo que significa eso. Y de los cuales sí, el 30%, el 26% hoy día, son pacientes que venían de otras patologías porque ya habíamos comenzado a solucionar el tema de las listas de espera. Por lo tanto, de los 2.620,
números redondos, el 70% equivale a pacientes COVID-19 y el 30% aproximadamente a pacientes que habían sido operados o de cáncer o de problemas de hemorragias o problemas cardíacos, en fin. Con respecto a los exámenes de laboratorio, nosotros hemos realizado, y la María Eugenia Pinto debería sentirse orgullosa, más de 11.603.698 exámenes de reacción de polimerasa en cadena, PCR. Somos primeros en Latinoamérica, lejos por millón de habitantes, y debemos ser 24 o 23 en el mundo en relación a exámenes de reacción de polimerasa en cadena para detectar el coronavirus. Y eso nos da una tasa de más de 500.000 exámenes por millón de habitantes. Voy a compartir pantalla. Nosotros desde la época del ministro Mañalich, el Ministerio de Salud, me refiero, preparó un plan de acción para el COVID-19, que es el motivo de la reunión. Hay que recordar que el 31 de diciembre del año 2019, la Organización Mundial de la Salud informó sobre el primer caso de coronavirus en China. Inmediatamente se prendieron las alarmas en todo el mundo, en Latinoamérica y también obviamente en Chile. Y una vez que se conocieron el comienzo de esta pandemia, se inició la preparación del personal y la compra de más equipos, contacto con el extranjero, etc. Y se puso en marcha el Plan de Acción COVID-19 con más de 20 medidas de reforzamiento y capacitación de la red de salud. Es importante partir siempre por las personas. Se capacitaron a más de 102.000 funcionarios de todas las profesiones en diferentes temas, obviamente, precauciones, orientaciones estratégicas en la prevención, consultas telemáticas, elementos de protección personal, el uso, obviamente, aplicación, manejo de residuos, habilidades psicosociales, que después eso adquirió mucha importancia con los problemas de salud mental, y la formación básica en primera ayuda psicológica también adquirió mucha importancia por el tema de la salud mental. A través de la plataforma de aprendizaje a distancia se capacitaron 101.000 funcionarios. Durante nuestra gestión, además, hemos revitalizado el hospital digital, que está trabajando a full nuevamente, y está, digamos, dando no solamente atención para los funcionarios, sino que también para la comunidad. Con respecto a los elementos de protección personal, que durante un tiempo siempre se decía que faltaban, se importaron 170 millones de elementos de protección personal, con un costo de 78.000 millones de pesos. Todavía tenemos una cantidad muy importante en la Cenabast, afortunadamente. Los productos que se importaron o que se compraron consistían en alcohol gel, en escudos, guantes, 102 millones de pares de guantes, gracias, mascarilla desechable, 42 millones, etc. Mascarilla N95, que son muchísimo más caras, como ustedes pueden ver ahí, más de 10 millones, y pecheras más de 11 millones. La cantidad total de elementos son 170 millones de elementos de protección personal. Hay que recordar que en una reunión con Asofamed yo le ofrecí a las universidades, a las facultades de medicina, entregarles este tipo de elementos, y afortunadamente lo pudimos hacer. Y si es que hay que hacer un nuevo aporte, yo estoy llano a estudiarlo, obviamente, con Asofamed y con la Cenabast. Además, hubo que contratar nuevo personal. Se contrataron 17.235 personas, entre médicos, enfermeras, kinesiólogos, técnicos del equipo de salud en general, TENS, auxiliares. También se contrataron terapeutas ocupacionales, fonoaudiólogos, que han sido muy necesarios para la recuperación del paciente extubado, por ejemplo. Se trasladó personal. Tuvimos que hacer traslado de personal del norte al sur, del sur al norte, de Biobío al sur o al norte. Aquí hubo una colaboración intensísima y mucha solidaridad
Esta foto es de Punta Arenas. Acuérdense que en Punta Arenas, en Magallanes, nosotros tuvimos un gran brote y muchas dificultades. Tuvimos que trasladar enfermeras, kinesiólogos, médicos, tecnólogos, para ayudar a la atención de los pacientes y obviamente implementar con mayor cantidad de equipos de ventilación mecánica. La red integral también se transformó en el sentido de que se hizo una asociación entre la red pública, la red universitaria, la red institucional y la red privada. Por primera vez en muchos años se logró una integración que se hizo en base al estado de excepción, por eso era importante mantener el estado de excepción. De esta forma, todos los prestadores, con todas sus camas, pasaron a ser parte de la red, sin necesidad de intervenir a nadie a la fuerza, ni de hacer ningún tipo de intervenciones o tomarse las clínicas. No, todo fue conversado y ahora en la segunda ola ocurrió lo mismo. Esta diapositiva tiene un cambio. Hoy día, al día de hoy, tenemos más de 4.000 camas ya de UCI habilitadas, porque la última cifra que ven ustedes aquí es del 23 de marzo. Hoy día tenemos más de 4.000 camas habilitadas. En 14 días hemos aumentado casi en 600 camas. Por lo tanto, las camas totales suman más de 29.000 camas totales. El aumento de las camas ha sido de un 241% en UCI, un 43% en UTI y un 27% en camas medias. Y con respecto a la adquisición de ventiladores mecánicos, se adquirieron ventiladores de transporte, ventiladores invasivos y ventiladores no invasivos. Y en colaboración con el sistema privado, sobre todo con la CPC, se adquirieron 515 ventiladores mecánicos. Y también por reposición se adquirieron 52 respiradores de transporte, ventiladores de transporte, 156 invasivos y 45 no invasivos. Y ahora estamos adquiriendo ya nuevos ventiladores. Algunos obviamente comenzaron a fallar. Se adquirieron en estos días más de 400 ventiladores que afortunadamente ya estaban en Chile para seguir cubriendo las necesidades actuales. Aquí el número de camas ventiladas en marzo eran 1.229, para que ustedes vean el aumento, y hoy día, porque le hice corregir esta diapositiva, pero no se alcanzó a colocar en la presentación, hoy día tenemos 4.015 camas ventiladas. Hoy día, 7 de abril, Día Mundial de la Salud, además, tenemos 4.015 camas ventiladas. Es decir, esto es cercano a un aumento del 200% de las camas ventiladas entre marzo del 2020 y marzo del 2021. Desde el comienzo se comenzó a trabajar en eso y el crecimiento desde el año 2010 al 2019, que fue del 64%, se compara con este crecimiento del 2020 al 2021 de 241%, para que ustedes vean el esfuerzo que ha hecho el sistema integrado público-privado para incorporar una mayor cantidad de camas, y no solamente camas, de personal. Además se adelantó durante el último periodo, durante este año, perdón, durante el año 2020-2021, se adelantaron la entrega de varios hospitales, el hospital de Coquimbo, en la región de Coquimbo, perdón, el hospital de Ovalle con 229 camas, en la región de la Araucanía, el hospital Mauricio Heyermann, con médico general de zona, con 234 camas. En Araucanía también, el Hospital Padre de las Casas, con 232 camas. A mí me tocó el honor de poner la primera piedra del Hospital Padre de las Casas cuando era presidente del Colegio Médico. En la región metropolitana, el Hospital Félix Bulnes, con 519 camas. Y en Valparaíso, en la región de Valparaíso, el Gustavo Frique, con 558 camas. La semana pasada me tocó visitar las obras del Hospital de El Salvador, en la comuna de Providencia, que tenía el decreto firmado del año 2014. Pero gracias
gracias a la desgracia de no avanzar con los proyectos concesionados, ese hospital se va a terminar de construir el año 2022 o 2023. Y hubiésemos tenido más de 500 camas. Eso habla de la ceguera de algunos con respecto a la necesidad de tener más infraestructura hospitalaria. Los que puedan o los que quieran visitar, las obras son maravillosas, el hospital va a ser una maravilla. Ya el hospital geriátrico está casi mucho más avanzado, más del 30%. Tiene un sistema ambulatorio, pero de lujo, sobre todo dedicado mucho a la oftalmología, en fin. Desgraciadamente, obviamente, que todo eso se retrasó. Además, tuvimos que instalar hospitales modulares con 500 camas adicionales en el Sotero del Río, en el Barros Luco, en el Hospital de Limache, o cerca del Hospital de Limache, en la Universidad de Concepción, que nos cedió terrenos, y en el Servicio de Salud Coquimbo en La Serena. Estos hospitales cumplieron, y están cumpliendo ahora de nuevo, una labor muy importante para los pacientes que ya están recuperados, que necesitan todavía permanecer hospitalizados en camas básicas, que es lo mismo que se hizo en el espacio de riesgo y que fue tan mal entendido, era solo para camas básicas, pero que son necesarias para ir desocupando los hospitales que necesitan obviamente a full atender a los pacientes con coronavirus. El Hospital Metropolitano, y los que algunos de ustedes si trabajaron ahí en el pasado, me gustaría que lo fueran a visitar, lo hemos remodelado completamente por dentro, es un lujo. Se cambiaron todas las líneas de oxígeno, de aire, de extracción de aire, eléctrica. Se remodeló totalmente los pisos dedicados a cuidado intensivo, intermedio. Tenemos 120 camas habilitadas para UCI, 48 para UTI y 47 medias. Y realmente el personal del Hospital Metropolitano ha hecho un esfuerzo gigantesco. Está ubicado ahí en Avenida Holanda. Y ahí nosotros vacunamos a la primera mujer de Latinoamérica, a la Zulema, y la primera TENS también de Chile. Se fortaleció la atención primaria, además, abriendo anticipadamente un total de 89 centros de atención primaria, y aún hay 46 más en ejecución. Esto permitió aumentar la atención de los pacientes en atención primaria, valga la redundancia, a más de 600.000 usuarios. La atención primaria en esta pandemia también ha jugado un rol fundamental, y por eso nosotros habíamos insistido, que yo no comencé con este gobierno como ministro, en el fortalecimiento y en darle la impronta a la atención primaria para que sea más resolutiva. A mí me ha tocado inaugurar varios SARS, no sé si alguno de ustedes ha estado, en los servicios de urgencia de alta resolutividad, y son maravillosos, porque tienen laboratorio, tienen radiología, tienen una ambulancia súper equipada, tienen kinesiología, tienen algunas especialidades básicas. Entonces la gente, en vez de ir al hospital, a la urgencia del hospital, puede ir al SARS y buscar una solución. También activamos la hospitalización domiciliaria con más de 73.000 personas que se han atendido a domicilio. Las visitas domiciliarias también, más de 1.100.000, más de 1.300.000 procedimientos. Se reforzó el recurso humano, se ampliaron los horarios de atención, se comenzaron a entregar fármacos a domicilio. Aquí yo me impresioné mucho cuando el Hospital Salvador, del servicio de farmacia, por nombrar a uno, hizo un convenio con un grupo de taxistas que voluntariamente iban a la farmacia, recogían los medicamentos y los entregaban a domicilio. A mí me tocó ver a la gente que recibía los medicamentos en su casa con una alegría, diría yo, con un ánimo gigantesco por el hecho de que un taxista, en colaboración con el ministerio o en el hospital en este caso, le llevara los medicamentos a domicilio. Ojalá que eso lo podamos mantener, y también despachamos incluso productos alimentarios a domicilio. Se ha reactivado el hospital digital. Tenemos, por ejemplo, más de 80 psicólogos atendiendo en el hospital digital.
tenemos radiólogos que hacen el informe de las mamografías, por ejemplo, a distancia. Tenemos oftalmólogos, tenemos varias especialidades que están trabajando. El fondo de ojo se puede transmitir mediante una cámara y se examina acá. Se implementaron además atención respiratoria, centros exclusivos de atención respiratoria, los CEAR, por lo menos en 5 servicios de salud. Se aumentaron las unidades de observación prolongada, que significa que en los servicios de urgencia se pueden atender pacientes respiratorios, sobre todo con cánulas de alto flujo, que fue una modalidad también que vino a reemplazar la ventilación invasiva. Se están informando imágenes radiológicas a través del hospital digital en aquellos lugares donde existen equipos digitales. Eso es un detalle que quizás hay que tratar de instalar equipos digitales en todo el país para justamente nosotros a través del hospital digital podamos hacer la información y se apoya todavía a través del hospital digital la estrategia de testeo, trazabilidad y aislamiento. Los egresos hospitalarios, como ustedes muy bien saben y lo han ido viendo por la prensa y por los datos, tuvimos una gran cantidad de pacientes en junio del año 2020. Después comenzaron a bajar los pacientes, pero nunca bajaron de 1000, salvo 2 o 3, en 2 o 3 ocasiones que bajaron de 900, y después volvieron a subir y estamos en una segunda ola que aquí se ve muy bien, que se grafica a través de los egresos hospitalarios de camas UCI. En este momento nosotros tenemos un delta de más o menos 40 camas diarias, es decir, damos de alta 100 e ingresan 140, porque todos los días se dan de alta aproximadamente 100 pacientes. El tema del testeo, trazabilidad y aislamiento que ha sido puesto en discusión, nosotros continuamos trabajando en esto muy fuertemente y yo le di mucho impulso a partir de junio del año 2020. Nosotros tenemos una capacidad, gracias a la colaboración de las universidades, justamente de los laboratorios universitarios y de otros laboratorios, incluso de los salmoneros, y hemos llegado a procesar hasta 75.000 test de PCR al día. Por eso somos líderes en Latinoamérica en ese ámbito. Y en los últimos meses, diría yo, o semanas, hemos agregado además el test rápido de antígeno, que la muestra se hace igual por toma nasofaringea, y eso nos acelera el encontrar el caso índice. Hasta el momento hemos realizado 11.603.698 exámenes de PCR en Chile. Ahí está el desglose por regiones. Destaca la región de los lagos con 1 millón de muestras por millón de habitantes. O sea, prácticamente... ¿Por qué? Porque la región de los lagos contaba con muchos laboratorios para estudiar virus de la salmonicultura y contaban con las máquinas adecuadas y con la tecnología, y ellos obviamente voluntariamente, y esto en colaboración con el Ministerio de Ciencia, que también aquí cumplió una labor fundamental, el ministro Pug, se sumaron a la estrategia de testeo. Por eso los lagos tienen más de 1.079.000 por millón de habitantes. O sea, incluso algunos se han testeado 2 veces. Nosotros queremos, obviamente, y en este sentido estamos haciendo todos los esfuerzos, a pesar de que recibimos críticas demoledoras. La estrategia de testeo, trazabilidad y aislamiento es clarísimo que para nosotros es fundamental. Por lo tanto, hemos aumentado el acceso a PCR con una respuesta en promedio en 48 horas y en 1 hora y media con el test de antígeno. Y esto se está haciendo ya en forma masiva, el test de antígeno. Y la búsqueda activa de casos, en promedio diario, nos están otorgando más del 24% de los pacientes. Es decir, el 24% de los pacientes que nosotros encontramos día a día a nivel nacional son pacientes que son asintomáticos, que se les hace búsqueda activa, BAC, y los testeamos y los encontramos, y entonces se envían a aislamiento. Aquí hay una cosa también que hay que destacar. La positividad de la reacción de polimerasa en cadena no es la misma a la que tenemos la que tuvimos, perdón, en la primera ola. En junio del año pasado, nosotros teníamos una
positividad, que está en la línea azul fuerte, casi del 38 o 40%. Actualmente estamos rondando, hay una variación obviamente, estamos rondando en el orden del 10% de positividad. Hoy día tuvimos una positividad más alta porque hicimos menos exámenes. Aquí hay una cosa matemática también. Cuando uno hace menos exámenes, obviamente que detecta menos pacientes, pero aumenta la positividad. Hoy día tuvimos 14 o 13% de positividad y eso obviamente que es preocupante, pero el promedio de las últimas semanas está en el orden de los 10-11% de positividad de la PCR. Argentina ayer tuvo 20% de positividad, Uruguay muchísimo más, y nosotros al comienzo de la pandemia tuvimos 40% de positividad. Eso indica la cantidad de pacientes que se estaban cursando la enfermedad, pero en esa época, como se hacían muy pocos test, yo lo recuerdo la diapositiva anterior, que al comienzo se hacían 2.000 test, 10.000 test, 13.000 test, o sea, nos imaginamos que había mucho más pacientes que no logramos detectar. Con un 40% de positividad, perdón, obviamente que había muchos más pacientes que no pudimos detectar. Actualmente, la tasa diaria de PCR por 100.000 habitantes por región es variable, pero se mantiene estable en relación al trabajo que hacen la atención primaria. En 10 regiones hemos implementado ya el test de respuesta inmediata de antígenos. Hasta el momento, esto está, me faltan unos días, pero ya estamos a 7. Hasta el momento, hasta el 30 de marzo, perdón, se habían hecho 20.000 test de antígenos. Y el 52% de estas personas fueron aisladas en residencias sanitarias. Tenemos, y esto es lo increíble, 1.970 centros regionales, personas, perdón, dedicadas a trazabilidad en centros regionales, en centros del Ministerio de Salud, de las municipalidades y en centros de investigación. Pero ¿qué pasa actualmente? Lo mismo que dijo Angela Merkel en una entrevista. Cuando uno llama por teléfono al caso índice, no es fácil que den el nombre ni los datos de los contactos. Por lo tanto, cuando nos exigen más de 4 contactos por caso índice o más de 6 contactos por caso índice, eso no es fácil de lograr. Y no ha sido fácil de lograr en ninguna parte del mundo. Esta es una crítica que nos hacen permanentemente, pero si uno revisa las estadísticas mundiales, la trazabilidad ha ido en descenso porque la gente no quiere dar a conocer su contacto. Y aquí tengo la tabla de trazabilidad por regiones, donde destaca la región de Coquimbo, que logra detectar 4,2 casos o 4,2 contactos por caso índice, que es la que tiene el mejor trabajo. En cambio, la región metropolitana solo detecta 1,9 casos de contacto por caso índice. Pero el porcentaje de casos que tienen contactos identificados es casi el 68%. Entonces, cuando yo escucho las críticas de que la trazabilidad no funciona, yo creo que no es bueno hablar sin evidencia. Yo le pido a los cientos de expertos que salen todos los días en los canales de televisión que por favor revisen la evidencia, porque y ahí me llama la atención, y perdonen que me envíe un minuto, me llama la atención la actitud de nuestros colegas periodistas. No sé si está Aram Santibáñez escuchándonos, pero cuando le preguntan al ministro, a la subsecretaria un dato, le sacan el jugo, le dicen, ¿de dónde sacó ese dato? ¿Cómo, dónde está publicado? Cuando le preguntan a un experto, entre comillas, dice, no, la mortalidad va a ser del, no sé, 50% en Chile. Nadie le pregunta, ¿y de dónde sacó ese dato? ¿En qué revista está publicada? ¿Qué índice de impacto tiene esa revista? Nada. Las noticias malas vuelan y todos se las tragan y las aceptan, las noticias malas. Las noticias buenas cuesta aceptarlas, cuesta reconocerlas. Nosotros hemos hecho avances importantísimos, esto va al 30 de marzo también, más de 20.000 casos provenientes de contacto estrecho entraron a aislamiento y hace un mes atrás, es decir, en febrero, solamente lográbamos
llevar a aislamiento a más o menos 13.500 casos. Se han instalado estos centros de trazabilidad que son magníficos, en conjunto con las universidades, muchos, en conjunto con varias universidades de regiones y de la región metropolitana también. Nosotros a nivel mundial, o a nivel, perdón, americano, de América, somos los segundos en hacer más test de PCR después de Estados Unidos, y los primeros en Latinoamérica, sobre todo, y no, incluso sobre Canadá. Y esto obviamente que nadie lo destaca, prefieren destacar las cosas malas. Tenemos 189 residencias sanitarias. Recordar que las residencias sanitarias son gratis, son gratuitas, pero son voluntarias. Nadie puede obligar a una persona bajo percibimiento de arresto o bajo otra medida coercitiva a que ingresen a una residencia sanitaria. Y siempre nos dicen, ¿por qué si tienen 13 cupos tienen 7.000 usuarios? Porque ningún usuario que no conoce a la otra persona quiere estar en una misma pieza, aunque hayan 2 o 3 camas. Imagínense ustedes la resistencia a la gente, y la entiendo. Entonces tenemos más camas que usuarios, porque tenemos habitaciones, 2 o 3 camas donde tenemos un solo ocupante porque no quiere aceptar a otra persona. Y en parte yo lo entiendo, obviamente. La campaña de vacunación, que ya partió con una serie de contactos a nivel internacional. En mayo del 2020, el presidente se preocupó tempranamente de este tema, muy tempranamente. Hasta el momento hemos recibido 13.624.101 dosis de vacunas, de las cuales la mayoría son de Sinovac. Ayer la Universidad de Chile presentó un estudio muy promisorio, evita el contagio, evita, sobre todo en los adultos mayores, en un 80% el contagio. Hemos recibido 11.971.000 de Sinovac y 1.652.000 de Pfizer-BioNTech. Tenemos contratos también con AstraZeneca, con CanSino, con Johnson & Johnson y Janssen, y estamos negociando con Rusia, con la Gamaleya o Sputnik, y estamos negociando también con Sinopharm, que es también China. Con CanSino ya firmamos el convenio, vamos a recibir 1.800.000 dosis, debido a que un laboratorio chileno se va a transformar en el distribuidor latinoamericano de la vacuna, y la ventaja que tiene CanSino es que es una sola dosis. Por lo tanto, con 1.800.000 vamos a vacunar 1.800.000. La primera llegada a las vacunas fue el 24 de diciembre del 2020. Llegaron 9.750 dosis en una época que era súper difícil conseguir dosis. ¿Cuáles fueron los comentarios? Que esto era una cosa casi de propaganda, ridícula, en fin. Pero bueno, hay que aceptar. La primera mujer sudamericana vacunada fue chilena, Zulema Riquelme, una TENS del Hospital Sotero del Río. Nos ganó México, si hubiésemos hablado de todo América, nos ganó México por 20 minutos aproximadamente, porque ellos vacunaron 20 minutos antes a otra funcionaria de salud, también mujer, y también una auxiliar. Pero en Sudamérica fuimos primero. Cumplimos la meta de vacunar 5 millones de personas el 16 de marzo. Nosotros nos habíamos fijado como meta el 30 de marzo. Y bueno, el calendario ustedes lo conocen, pero ahí hay algunos ejemplos cómo se hizo el calendario. Esto se hizo obviamente bajo la supervisión del Plan Nacional de Inmunizaciones. Aquí quiero felicitar, pero todos los días, a la doctora Cecilia González y su equipo por el trabajo magnífico que han hecho. También al CABEI. Y todas las semanas nosotros nos sentamos a preparar este calendario, calculando la población en base a las estadísticas chilenas, y calculando las vacunas que nos van quedando, porque aquí hay que hacer un juego. Las vacunas que van llegando, porque no llegan todas de una vez, hay que irlas utilizando, pero hay que ir viendo qué población vamos a vacunar para que no haya quiebre de stock. Ayer se decía que había quiebre de stock. Y bueno, aquí también, estando en campaña política, la gente dice cualquier cosa, pero ayer habíamos repartido en la mañana 750.000 dosis de vacuna. Y hay 2 municipios que dijeron que tenían quiebre de stock.
Y eso es parte de la responsabilidad de los municipios, no los voy a nombrar, pero los municipios tienen que ir a retirar las vacunas al DEIS, perdón, a los DBI. Hasta el momento hemos entregado o hemos colocado una dosis a 7.111.354 personas y con 2 dosis ya tenemos 4.192.230 personas. Y mayores de 60 años con una dosis, 2.815 personas y mayores de 60 años con 2 dosis, entre los cuales me encuentro yo, 2.514.037 personas. Por lo tanto, homologando o viendo las publicaciones de Israel, que me imagino que ustedes las habrán visto, o del Reino Unido, de Estados Unidos también, que más o menos cuando lograron esta tasa y cuando se cumplieron 60 días post inicio de la campaña masiva, se comienza a observar una reducción de los casos. Esperamos que ocurra lo mismo acá en Chile. Aquí está, por el rango etario, los pacientes con primera dosis ya son el 47% de la población chilena. Los pacientes con segunda dosis son el 28%. También ahí hay otro dato importante. Cuando se alcanzó en Israel, por ejemplo, el 35% con segunda dosis, ahí sí que se observó de inmediato una disminución enorme en la entrada de pacientes, sobre todo unidades de cuidado intensivo. Nosotros esperamos que en unos 10 días más llegar a esa cifra. Pero quiero destacar que en los mayores de 80, por ejemplo, con una dosis más del 83%, y en los mayores de 75 a 79, 91% con una dosis y 86% con 2 dosis. O sea, ya sobre el 80%, que es lo que dice la Organización Mundial de la Salud, por lo menos en ese grupo etario, tenemos una cobertura bastante adecuada. Esperamos seguir. Ayer se colocaron más de 250.000 dosis de vacuna. El récord lo tuvimos un día que colocamos 400.000 dosis de vacuna, pero eso era con primera dosis nomás. Cuando es primera y segunda dosis, es más compleja la logística y además que comenzamos a vacunar contra la influenza. Chile, el día 22 de marzo, lideró el ranking mundial de vacunación, según el Our Warning Data. Durante varios días, no solamente lideró el ranking por 100 habitantes, sino que lideró el ranking mundial de velocidad de vacunación. Y eso lo he repetido ya varias veces, de repente me molestan por eso también. Este es un éxito del Estado de Chile, no del gobierno de turno. Es un éxito de las políticas de Estado, de las políticas de salud que ha implementado el Estado de Chile desde hace muchísimos años atrás. Entonces, no hay que vestirse con ropa ajena. En este momento, al 6 de abril, ayer, nosotros estábamos primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto en velocidad. Esto es velocidad de vacunación. Uruguay, en este momento, tiene la tasa de infección, no sé si lo vieron hoy día en la mañana, más alta del mundo. Uruguay está teniendo más de 800 y tantos pacientes por 100.000 habitantes. Desgraciadamente, después de haber tenido una campaña muy exitosa. Nosotros estamos en el orden de los 190 pacientes por 100.000 habitantes actualmente, como promedio nacional. Hay algunas regiones que tienen más, otras que tienen menos. ¿Y esto por qué lo digo? Porque el fenómeno de la segunda ola, que muchos lo atribuyen a las vacaciones de verano. Ustedes saben que el virus tiene una incubación de 14 días. El verano terminó el 30 de marzo, el 30 de febrero, o 15 de marzo, pongamos. Por lo tanto, el famoso permiso de vacaciones, que, digamos, insisten en que esa es la causa, no es así. Aquí hay un virus muy que se disemina muy rápidamente y les voy a mostrar, tenemos 2 variantes ya que aparecieron en Chile. Esta es la velocidad de vacunación diaria por habitante en Chile, siempre rondando alrededor de 1 por 100 habitantes, que es una velocidad altísima.
nosotros comenzamos la vacunación masiva el 3 de febrero. Por eso ese día comenzó a subir la curva enormemente. Antes habíamos vacunado exclusivamente o casi exclusivamente a los equipos de salud. Le dimos prioridad a los equipos de salud y a los mayores de 90, y ahí utilizamos Pfizer. Una vez que tuvimos más cantidad de Sinovac, partimos con la vacunación masiva el 3 de febrero exactamente, y ahí ustedes ven cómo la curva se dispara. Los casos nuevos confirmados al 6 de abril, o sea, ayer, muestran que casi todos los países tienen un alza importante en su curva. Argentina, Colombia, Perú está hacia arriba, hacia abajo, Brasil, y desgraciadamente sobre todo Uruguay, que sobrepasó los 800 por millón, era 800 casos por millón de habitantes. Y nosotros estamos alrededor de los 370 o 360 casos por millón de habitantes, que no es una cifra adecuada, obviamente. Esto es muy importante, como hemos visto el aumento de pacientes COVID en las unidades de cuidados intensivos y también los pacientes ventilados, que están en la línea azul, y pacientes en rojo, los que están en la línea, pacientes en UCI que están en la línea roja. Esto ha sido un esfuerzo enorme para el sistema público y el sistema integrado, pasar de prácticamente 1.200 o 1.400 camas a más de 3.000 camas, y hoy día sobrepasamos las 4.000 camas, porque esto es solamente pacientes que están COVID y ventilados, pero ya les conté que tenemos muchos pacientes todavía en unidades de tratamiento intensivo que vienen de otras patologías. La disponibilidad de camas al 5 de abril, es decir, hace 2 días atrás, era de 180 camas, lo cual obviamente que es una cifra crítica, porque estamos teniendo un delta positivo de 40 camas, un ingreso positivo de 40 camas diarias. Por lo tanto, si tenemos 180 y no crecemos nada, 4 por 4, 16 en 5 días, podríamos tener, obviamente, falta de camas, pero no es así porque vamos a seguir creciendo en camas y esperamos sobrepasar las 4.000 camas. Al 9 de julio, en azul oscuro, teníamos 2.791 camas ocupadas, hoy día tenemos 3.835, esto debe ser el día 4 o 3. Ventilación mecánica lo mismo, subimos de 1.600 a 2.600, o sea, 1.000 pacientes más en ventilación mecánica en relación a la primera ola. ¿Y por qué? Porque los mayores de 70 años, es increíble cómo han disminuido su ingreso a la unidad de tratamiento intensivo. En cambio, han aumentado el ingreso de los pacientes entre 49 o 59 y 70 años de edad. Y como son pacientes que tienen menos comorbilidad y que tenían una salud quizás mejor, están teniendo una ocupación de 10 camas más prolongada en la UCI. O sea, es decir, desgraciadamente los mayores que tenían mucha patología, obviamente que fallecían. En este caso se mantienen hospitalizados. Nosotros hemos detectado 2 variantes hasta el momento. Esto está un poco atrasado porque es hasta el 26 de marzo, pero este lunes iniciamos una campaña muy intensa para hacer más estudio genético, secuenciación. Nosotros hemos detectado 64 casos de la cepa B117 o cepa británica. El 84% de ellos son de nacionalidad chilena, que habían viajado, obviamente, y el 55% era asintomático. Esta cepa en Israel, fue la que causó la segunda ola justo antes o durante la vacunación con Pfizer-BioNTech. Ellos utilizaron Pfizer-BioNTech y leí un artículo de una especialista israelí donde hablaba que justo se produjo un rebrote antes de la vacunación o durante la vacunación, y en ese país, si no mal recuerdo, o por lo menos más del 50% de las cepas eran cepa británica, o variante británica, perdón, no cepa, no es correcto, variante. Y la P1, que es la brasileña, nosotros hemos encontrado 45 casos reportados, pero al 19 de marzo ahora hay más.
También 91% chilenos y la mayoría obviamente son viajeros. El 71% sin embargo estaban sintomáticos, perdón, en este caso. Esta cepa es más agresiva, la brasileña, que la británica, pero ambas son mucho más contagiosas. Esa es la última, doctor Armas. Muchas gracias. Escucho preguntas. Muchas gracias, ministro. Es muy interesante su presentación, muy impresionante toda la experiencia que se ha vivido. Si tuviéramos que vivir de nuevo la situación que se está viviendo hoy día, con la experiencia adquirida, ¿qué se habría hecho que no se hizo o qué no se habría hecho que se hizo? Yo he conversado esto bastante con los ministros, sobre todo con Mañalich, también lo he conversado con Emilio. Logré reunir a todos los exministros de salud en una reunión por Zoom como esta, donde estuvo el último ministro que tuvo Salvador Allende, imagínense, hasta Juanito Iaconi, hasta el ministro Mañalich. Y todos coincidieron en realidad quizás en que hay que ser muy fuerte con la comunicación de riesgo, y hay que ser muy, muy fuerte también con la trazabilidad y el aislamiento. Sin embargo, también todos destacaron el esfuerzo que se hizo para que nunca falte una cama, nunca falte un ventilador mecánico, y el esfuerzo también que se estaba haciendo en testeo con PCR y ahora con la vacunación. Yo creo que lo que debimos ser más estrictos, yo creo, en comunicar las reglas de usar mascarilla, distanciamiento físico, lavado de manos, no solamente en los espacios públicos o cuando uno salía a la calle, sino que también en el hogar. Porque cuando teníamos esos brotes enormes en Punta Arenas, por ejemplo, o en Coyhaique, y se iba a investigar, eran brotes familiares que se producían porque durante la comida, durante el almuerzo, se compartían los platos, se sacaba la mascarilla, hablaban fuerte, tosían delante unos de otros, casi todos eran brotes intrafamiliares, algunos también en industria. En Aysén pasaba lo mismo. Y yo creo que en las vacaciones, y ahí quizás sí acepto, no es el permiso en sí. Lo que pasa es que en las vacaciones, durante el cóctel, el aperitivo, el almuerzo, qué sé yo, la gente dejaba de cumplir las normas sanitarias. Sacarse la mascarilla y toser o cantar o gritar delante de otra persona, fácilmente, como todos lo saben, disemina el virus. Así que yo creo que quizás mejorar la comunicación de riesgo, y que hay que hacerlo siempre, insistir en la trazabilidad, porque en el testeo no tuvimos ningún problema, y en el aislamiento tampoco, porque tenemos suficiente. Insistir en la trazabilidad y sobre todo una mayor ayuda económica. Y esto me valió una crítica, porque yo dije en una entrevista, en una sesión en la Cámara de Diputados, que Chile, no el gobierno actual ni la situación actual, Chile carecía de un sistema adecuado de protección social, que requiere muchos años construirlo. No es que este gobierno no haya dado protección social, todos saben las publicaciones de Economist u otros artículos, otras revistas, que han demostrado que Chile es uno de los países que más ha entregado ayuda social a sus habitantes. Uno de los primeros, el primero en Latinoamérica, sin lugar a dudas. Entonces, yo creo que hizo brotar este desconocimiento, además, brutal de las diferencias socioeconómicas. Acuérdense que en la primera ola, cuando el virus bajó del área oriente al área poniente, se produjo el primer gran aumento de casos. Cuando el virus viaja o va a lugares donde hay hacinamiento, donde hay malas condiciones de habitación, aquí hasta los arquitectos tienen que repensar que es imposible que una familia grande viva en un departamento de 50 metros cuadrados con 2 o 3 niños, porque no es habitable. En cambio, en los lugares donde había más espacio,
más ventilación, eso se demostró también muy claramente, la posibilidad de contagiarse es menor. Hay que revisar la arquitectura, hay que revisar la cantidad de parques para que la gente pueda salir a caminar, hay que revisar la comunicación de riesgo, hay que revisar las ayudas económicas y las ayudas en alimentos, hay que revisar la seguridad social, evidentemente, del país, y la educación. Aquí también hay que hacer un mea culpa, porque si nosotros le transmitíamos a la gente todo el día, use mascarilla, lávese las manos, distanciamiento físico, y llegaban a la casa y no lo cumplían, yo creo que en parte también era porque no entendían, no es solamente culpa del que comunica, también en parte una falla o un defecto, una falta de privación del que recibe la indicación, y eso lo vemos mucho en los médicos. Cuán importante es que cuando uno hace la indicación, emite la receta, tiene que explicar muchas veces al paciente, y cuanto menos, digamos, formación tiene, con más tiempo hay que dedicarse a informar al paciente, y eso es lo que nosotros hemos visto. Fernando. Señor ministro, primero quería saludarlo como ex compañero de universidad y de pensionado. En segundo lugar, quería felicitarlo por su gestión. Su gestión ha sido extraordinariamente positiva en todos los temas y fundamentalmente en el tema comunicacional. Ahora, tengo dos temas. Uno que me acaba de aparecer con lo que usted ahora señala, que es el siguiente. A lo mejor, y esto es como aprendizaje hacia el futuro, lo que se debió haber hecho en el periodo entre el 3 de marzo y el 17 de marzo, cuando se declara la pandemia, en que el 3 de marzo aparece el primer caso en Chile, y el 17 de marzo ya estaba los casos diseminados a la comunidad, ni siquiera se pasó por el caso de conglomerado, por el tiempo conglomerado. En ese periodo se pudieron haber tomado las medidas que, por ejemplo, se tomaron en Nueva Zelanda, en Corea del Sur, en Singapur, en donde cerraron fronteras, cada caso era seguido y se hacía una trazabilidad estricta, se hizo el aislamiento correspondiente, bueno, y esos países hasta el día de hoy no tienen los problemas que tenemos el resto de los países del mundo, o sea, ellos tienen alrededor de, Corea tiene 7 muertos, Nueva Zelanda tiene 22 muertes, Singapur tiene 60 muertes, y nosotros tenemos más de 30.000. Entonces, a lo mejor ese es un aprendizaje para el futuro, porque es posible que vengan nuevas, digamos, epidemias o pandemias, y en las cuales ese tipo de medidas al inicio sean las que eviten que el país posteriormente caiga en un problema como el que tenemos ahora. Ese es un tema. Y el segundo tema es el tema de la obesidad, ¿no? A nivel mundial, se sabe epidemiológicamente que el principal factor de riesgo de mortalidad es la edad, pero el segundo, a nivel mundial, es la obesidad. Y hay estudios epidemiológicos muy bien hechos. Hay uno que dice que aquellos países que tienen un sobrepeso y obesidad mayor del 50% tienen muchísima más mortalidad, el doble o el triple, que aquellos países que tienen un sobrepeso y obesidad menor de 50. Usted sabe, señor ministro, nosotros tenemos 74,4 del año 2016. Si hacemos una encuesta hoy día, eso posiblemente sea mucho mayor. Entonces, uno le llama la atención que en Chile, con esa altísima prevalencia de obesidad, el tema obesidad relacionado con COVID no haya aparecido. Por lo menos no están los factores de riesgo que se ven en la prensa ni que se discuten. Y hoy día toma más valor que nunca, porque en los casos jóvenes se describen que la mortalidad está muy asociada con los casos de jóvenes que tienen obesidad, ¿no? A diferencia de los adultos mayores, como usted decía, que tienen muchas comorbilidades, pero jóvenes sin comorbilidades, pero que sí tienen sobrepeso, obesidad, tienen una mayor mortalidad. Entonces, lo que yo quería pedirle eran dos cosas. Uno, que se considere el tema de la obesidad como un tema importante, y que se enfrente a este tema que está absolutamente en un segundo plano, ¿no? Y se le dé la importancia que tiene. Y en segundo lugar, que se haga el estudio, el estudio que se hace cada 6 años,
que son las encuestas nacionales de salud, que la última fue el 2016-2017 y dio ese dato de 74,4% sobrepeso y obesidad, y hoy día estamos ya en el 2020 y por lo tanto ya el 2021 debería hacerse esa encuesta nacional de salud, que obviamente va a mostrar, digamos, un alza importante después de la pandemia, en donde hemos estado inmovilizados y mucha gente comiendo en forma muy poco saludable. Entonces, esos eran los dos temas que yo quería plantearle, señor ministro. Muchas gracias, Fernando. En realidad, bueno, fuimos compañeros de universidad, pero también en el Sotero del Río. ¿Verdad? Y además estuvimos en el pensionado, Claro. en la RUC, que le llamábamos nosotros, claro. Residencia Universitaria Cardenal Caro, ahí en 18. Yo vivía en la parte antigua, porque Fernando, como había llegado antes, vivía en la parte de atrás, donde las piezas eran mejores. Claro. Yo vivía en el barrio cívico y tú vivías en el barrio chino. Sí, así es, en el barrio chino. Pero ahí también vivió, por ejemplo, Sergio Galilea, que fue ministro de Vivienda y Urbanismo, me parece, o ministro de Bienes Nacionales. También vivió Correa, Enrique Correa, que es el dueño de Imaginación, y que, bueno, fue ministro también de Elwin, y que dicen que tiene todavía mucho poder y mucha capacidad de influenciar a los políticos y a los gobiernos. La verdad es que el cierre de fronteras, nosotros le hemos tomado, bueno, reconocemos que es muy importante en este momento cerrar las fronteras. No me puedo referir a esa época porque no estaba en el Ministerio de Salud, pero está claramente relacionado el cierre de fronteras con una disminución, obviamente, de la entrada de pacientes positivos o incluso de las variantes. Ahora, la otra cosa que se puede hacer es también que toda la gente que venía en esa época del exterior, haberla aislado, haberle hecho PCR, haber esperado si eran positivos, que pasara el periodo de cuarentena, en fin, cosa que aparentemente no se pensó en ese minuto. Pero tienes toda la razón. Y el otro tema que ya lo insistí bastante, el de la trazabilidad. Nosotros reforzamos mucho la trazabilidad a partir de junio y creo que también eso obviamente es fundamental para el manejo. Con respecto a la obesidad, nosotros sí pusimos a la obesidad como indicación de vacunación y de hecho está en el punto 1E, obesidad, un IMC mayor de 30 en adultos y en adolescentes también están incluidos, porque claro, leímos esos reportes y vimos que en otros países no solamente la diabetes, la hipertensión, sino que la obesidad aumenta la letalidad, pero en una forma impresionante. Y si tú te acuerdas, con el H1N1 también pasó lo mismo. La gente obesa tenía mucho peor evolución con el H1N1 en las unidades de tratamiento intensivo. En esa época también las embarazadas tenían muy mala evolución. Pero en este caso nosotros pusimos la obesidad como una comorbilidad muy importante en conjunto con la hipertensión y con las cardiopatías, con la enfermedad renal crónica. También ahí tuvimos que hacer un esfuerzo enorme para vacunar a todos los pacientes con insuficiencia renal que estaban o no estaban en diálisis, por ejemplo, con la Sociedad Chilena de Nefrología. Pero yo creo que es bueno sacar a colación el tema de la obesidad nuevamente. Yo voy a insistir en que la encuesta nacional de salud ojalá se pueda realizar. No recuerdo bien si está ya están los recursos en el presupuesto, pero lo voy a revisar. Pero tienes toda la razón, es un agravante muy importante en la evolución de los pacientes. Doctora Santolaya. Bueno, primero saludar al señor ministro, mucho gusto de verlo, doctor París, y quisiera dar una mirada desde un poco lo que son los virus RNA. Está el doctor Avendaño, me imagino, en esta sala, que es el que me enseñó virología. Y los virus RNA en verdad son virus que tienen...
la capacidad de No, cometer 20 minutos, pero errores, cuente. o podríamos llamarlo también una inteligencia evolutiva, de tal forma que son capaces de mutar de manera mucho más frecuente que los virus DNA. Y este virus RNA respiratorio de alta transmisibilidad nos ha tenido por las cuerdas, y yo quiero entregar el mensaje que la aparición de variantes es una cosa completamente esperable en un virus de estas características. Ahora, ¿cuánto van a pesar estas variables en términos de respuesta de vacuna? Esas son las preguntas actuales, ¿verdad? Sabemos que pareciera ser que con la variante británica hasta el momento no hay problema, con la brasileña tampoco, con la sudafricana pudiéramos tener más temas, pero eso todavía no es un problema local. Ahora, este tema del coronavirus es mejor mirarlo de manera holística, mundial, que referirnos a lo que pasa solamente en nuestro barrio, por acá. Y lo que está pasando con las variantes hoy día es que las variantes ya están teniendo transmisión comunitaria, o sea, ya no es solamente gente que, como decía el señor ministro, viajó, vino de determinada parte, sino que ya tenemos transmisión comunitaria de variantes en Chile. De todos modos, como se están haciendo todos los análisis de ver eficacia y más aún efectividad ahora en tiempo real con el uso de las vacunas, por el momento tenemos un mensaje de tranquilidad respecto de eso, pero es un tema que va a haber que seguir teniendo presente. Y el señor ministro tiene tantas razones en aludir a las preguntas de los periodistas, ¿verdad? Y hoy en día en este tema es muy agotador cómo estamos viviendo una especie de ciencia poco reflexiva, y un dato que aparece en un paper de ayer que el periodista se leyó antes que uno, y entonces hay una confrontación ahí que no es necesaria, que es dañina para la población y que encima es confundente. Porque nosotros podremos entender a lo mejor que el paper está publicado en una revista tal o cual, pero la población en general se ve muy confundida. Y eso pasa cuando se le da un uso político a las cosas sanitarias que deberían ir en otro orden de conversación, creo yo. Y me gustaría aportar también desde la pediatría, solo para conocimiento de ustedes, que en Chile a la fecha hay 111.000 niños que han tenido coronavirus, que corresponde al 10% del millón aprox de casos confirmados que tenemos en Chile. El 50% de esos niños son asintomáticos y el 2% se hospitaliza. Y fíjense que la letalidad en niños en Chile a la fecha hay 81 niños fallecidos, eso corresponde a un 0,07%. Y hay factores de riesgo, y aquí me tomo lo que decía el doctor Bio, que tiene que ver con comorbilidades en los niños y entre ellas la obesidad. La obesidad es un factor muy importante. No estoy hablando del PIMS, que es el síndrome inflamatorio sistémico que desarrollan los niños, que ahí la obesidad no es un factor de riesgo. Estoy hablando de los 81 niños que han fallecido, sí tienen comorbilidad, y la obesidad es una de ellas. El tema en esto es que las vacunas aceptadas hoy en día son posibles de administrar desde los 16 años, solo la vacuna de Pfizer, y todas las demás desde los 18. Entonces, proteger a nuestros adolescentes todavía es un tema complejo, porque es una población que además tiene un comportamiento bastante gregario y bastante comunitario. Entonces, siento que son temas de futuro. Vamos a tener vacunas en niños y en adolescentes más adelante. Este virus, por un tema de receptores y algunos otros factores inmunológicos más complejos, afecta mucho menos a los niños que a los adultos, pero de todas maneras los niños grandes, los adolescentes, ya se acercan a tener estos problemas de comorbilidad que mencionaba y que son también importantes de considerar. Así que muy de acuerdo en tratar de realizar la encuesta nacional de salud y enfocarnos también en esos temas y en todo lo que va a significar la salud de la post-pandemia, que yo creo que todavía no es un tema que ni siquiera dimensionamos en términos de salud mental, salud metabólica, escolaridad, en fin. América Latina, fíjense que tiene, según datos de la UNICEF, pérdida de escolaridad
por COVID 50% mayor que el resto del mundo, con todo lo que eso significa en precariedad y en vulnerabilidad posterior. Así que, bueno, quería aportar esos datos desde la pediatría para aportar a la conversación. Quisiera hacer un pequeño comentario. Primero agradecer a la doctora Santolaya el punto relevante que hizo con respecto a los aspectos comunicacionales. Porque es verdad que el gobierno, el Ministerio de Salud o cualquier personero tiene que comunicar, pero luchar en contra de la comunicación diaria, de los matinales, de los programas de televisión que banalizan casi todo y que además ridiculizan muchas veces las medidas o no las entienden o las tergiversan, es sumamente difícil. Entonces, no es solamente que la gente no entienda, la gente termina confundida por diferentes opiniones que aparecen con una base muy científica, como dice la doctora Santolaya, con mucha razón. Es muy importante la fuente desde la cual el periodista se nutre o la fuente desde la cual el entrevistador se nutre en contra de la fuente que puede nutrir al especialista o al médico. Y eso la población no lo distingue para nada. Con respecto a las variantes, es importante recordar que la vacuna que más estamos utilizando es la Sinovac con virus atenuado, con virus muerto, bueno, y que por lo tanto se supone, ¿no?, que crea inmunidad o crea anticuerpos contra la gama proteica total del virus, a diferencia de la Pfizer, BioNTech o de la Moderna, que crean anticuerpos contra la proteína Spike. Por eso nosotros, y ayer la Universidad de Chile lanzó un estudio muy preliminar. Tenemos la esperanza de que, o tenemos señales de que en realidad sirve para las variantes británicas. El tema del PIMS es un tema bien interesante y bien importante porque muchas personas o muchos papás no conocen el síndrome y hemos tenido 178 casos en Chile, hasta el momento 180 yo creo ya, de los cuales también de los cuales han fallecido también, habían fallecido 3 o 4 hasta hace 2 o 3 días atrás. Creo que ahí también hay que comunicar eso a la opinión pública, a los papás y mamás, porque como el cuadro aparece desfasado de la infección, y la infección de hecho puede ser asintomática, el hecho de que aparezca fiebre alta y todas estas manifestaciones sistémicas que se parecen un poco al Kawasaki. Exacto, solo que con una edad distinta, entre otras cosas. Exactamente, para que ustedes nos ayuden a transmitir eso. Creo que hay que relevarlo también. Ahora, lo de la escolaridad, fue una batalla campal aquí en Chile. Y ustedes vieron que una vez yo dije que en las escuelas, manteniendo las normas, digamos, de prevención, era muy poco probable o era baja la posibilidad de contagio. Y se me tiró todo el mundo encima porque homologaron esa respuesta al hogar. Dijeron, no es verdad, en el hogar. Yo nunca hablé del hogar, hablé de las normas que deberían cumplirse en los colegios, en las escuelas. Y como no se ha logrado retomar eso, desgraciadamente, además por las cuarentenas y otros motivos, vamos a tener una repercusión enorme, como dice María Elena, en el desarrollo intelectual y cognitivo, etcétera, de los niños. Tenemos que prepararnos para eso, para tratar de recuperar eso. Es un tema muy interesante. Pfizer ya inició un estudio para niños menores de 16 años, creo que entre 12 y 15, María Elena. Sí, exacto, mayores de 11. Y también hay estudios en lactantes y en niños pequeños con otros. Así que tenemos ahí también la esperanza. Y también Sinovac, nosotros conversamos mucho con ellos, también tienen algunos estudios en niños. Y aquí quisiera aprovechar también preguntar la opinión, y bueno, nosotros hemos preguntado a la Sociedad Chilena de Pediatría, está Arnoldo, por el tema de las nodrizas, que ya autorizamos la vacunación en nodrizas mayores de 5, cuando los niños tienen más de 5 meses y ella tenga que volver a trabajar en un ambiente donde podría
digamos, contagiarse, pero en embarazadas todavía no tenemos una política clara. Ustedes habrán leído que anecdóticamente, por error o porque se han vacunado embarazadas, y los recién nacidos nacen con anticuerpos en contra del coronavirus. Pero es también un tema de debate interesante. Sí. Señor ministro, un gusto de saludarlo. Igualmente, Arnoldo. Como muy bien dice, la Sociedad de Pediatría ha estado atento a emitir algunos comunicados justamente en relación con esto de las nodrizas, y como usted muy bien decía, el tema de las embarazadas está, yo creo que en estudio. Muy interesante lo que señalaba, que cuando se ha vacunado por error se ha encontrado que en la leche materna hay transmisión de anticuerpos, así que eso incluso pudiera ser, si es que se llega a autorizar definitivamente que se vacunen embarazadas o lactantes nodrizas en los primeros meses, podría ser un mecanismo también de protección para los niños que todavía no pueden recibir la vacuna. Así que yo creo que son áreas de interés que están en desarrollo. Muchas gracias, Arnoldo. Yo no saludé a Gloria Valdés, a la esposa de Sergio Morán, así que la saludo. Ella fue profesora mía en la Universidad Católica y nos hacía mirar los sedimentos de orina, porque uno tenía que aprender mirando. Así que un saludo, Gloria. Comentario al ministro. Señor ministro, gracias por toda la información. ¿Sí? La población está bastante preocupada acerca de la eficacia de la vacuna que estamos usando. Hay cierta incertidumbre, pero yo creo que ya está el momento como para que estudiemos específicamente en dos poblaciones que tienen ya lo que se puede llamar inmunidad de rebaño. Son las personas mayores de 65 años y particularmente es el personal de salud, que ya ha pasado los plazos en que deberían considerarse que están vacunados y que ya debe expresarse la efectividad de la vacuna. Tengo entendido que la próxima semana se va a hacer un informe sobre esto, que es muy esperado, pero donde es muy importante saber esto es en el personal de salud, porque el personal de salud está agotado, está en un estado ya de agobio muy importante. La vacuna llegó como algo que le da una cierta seguridad personal, pero llegó a tener, la población de salud llegó a ser el 7% de los infectados, me acuerdo de algunos informes que se hicieron, y están dadas las condiciones para que sepamos ahora cuál es la proporción de personal de salud que está siendo infectado, teniendo presente que ya está vacunado la mayoría. Y hay un tema que me permito sugerirle, ministro, que se requiere una normativa para el contacto en el personal de salud, cuando hay contacto estrecho, porque no hay una normativa en estos momentos. Entonces, en circunstancias que el 30% del personal de salud no está trabajando, porque está por diversos motivos, cada vez que hay un caso en el personal de salud, son 4 o 5 personas las que salen en aislamiento, en cuarentena por contacto estrecho. Eso me pasó hoy día en nuestra unidad, donde realmente desapareció toda la unidad de enfermería porque hubo un caso. Entonces se le aplica el mismo criterio de 11 días de aislamiento. Y realmente se requiere un pronunciamiento porque se puede hacer y tomar algunas medidas para que sea más corto, con algún grado de control. De hecho, en países que han usado Pfizer, el personal de salud que es contacto no requiere ese aislamiento. Así que eso es muy importante porque se sigue manteniendo el mismo criterio y el personal de salud que se queda trabajando sufre un agobio mayor. Así que, nuevamente, lo felicito por el planteamiento y creo que el personal de salud necesita un poco estas respuestas que están en la herramienta como para que podamos
dar una respuesta a ella. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Wolf. Tiene toda la razón. Voy a hablar con la doctora Paula Daza, la subsecretaria de Salud Pública, que es la que fabrica todo este tipo de protocolos, pero tiene toda la razón. Ojalá que nos encontremos con una buena respuesta de los gremios también. El estudio lo está realizando Rafael Arauz con su equipo. Entonces le voy a pedir también que se comunique con usted. Si usted quiere algún dato o aportar alguna información, no tengo ningún problema. Este estudio está bien avanzado. Tiene cifras muy reveladoras y muy positivas, sobre todo para evitar la entrada de pacientes a la unidad de tratamiento intensivo y además baja la letalidad en tratamiento intensivo. Pero el dato o la idea que surge aquí de los funcionarios de salud que fueron vacunados, la mayoría con Pfizer, BioNTech, es muy importante lo que hace usted notar, porque obviamente en esta situación que tenemos el 30% con licencia o con descanso, perder un equipo entero es fatal. Así que voy a pedir que se revise el protocolo, tiene toda la razón. Les doy la noticia también de que el ISP acaba de aprobar la vacuna CanSino desde 18 a 60 años de edad, con 10 aprobaciones, 2 rechazos y una abstención. Y recordar que esta vacuna tiene una sola dosis. Y tenemos comprometido una adquisición de 1.800.000 dosis de vacuna CanSino. Y como es hasta 60 años de edad, en realidad no me preocupa mucho porque justamente estamos vacunando a los menores de, ya vamos en los menores de 51, entonces la vamos a utilizar justamente en ese grupo que tenemos que evitar que ingrese a las unidades de tratamiento intensivo. Bueno, aquí algunas de mis colegas deben tener menos de 60 y le va a tocar esa vacuna, pero a los varones no los veo en esas edades. Dice que la gente mayor se ha visto que después de la segunda dosis se logra un 53% de protección con la vacuna. La pregunta es, ¿no es muy bajo eso? Ese estudio, que lo hizo la Universidad de Chile en una cantidad reducida de personas por el momento, es muy similar a los estudios que presentó Brasil a su agencia certificadora, Anvisa. Es un poco más bajo que lo que presentó Turquía, su propia agencia certificadora, y también más bajo que lo que presentó la Indonesia, su agencia certificadora. Pero esa cifra, doctor Armas, es para evitar los casos moderados y leves, o sea, no es para el caso grave. Para el caso grave, casi todas las vacunas, yo diría que todas tienen una protección de cercana al 95, 98 y hasta 100%. Y eso hay que tratar de transmitirlo también a la gente por lo mismo, porque mucha gente incluso se pone la primera dosis y ya cree que puede hacer de todo. Y recordar que la inmunidad realmente se obtiene a los 14 o 15 días después de la segunda dosis, no es inmediata. Por lo tanto, creo que eso es importante. Pero el estudio de la Chile también demuestra una cosa muy bonita, que es que evita el contagio en un 80% en los mayores de 70 años. Creo que eso es bastante positivo. Yo tendría que aceptar una pregunta más porque tengo que ir a una reunión con el presidente ahora, que me citaron por el Día Mundial de la Salud. Así que el doctor Armas tiene que escoger aquí, porque hoy es el Día Mundial de la Salud, entre paréntesis. Y el viernes tenemos una reunión con el director mundial de la OMS por videoconferencia para hablar sobre los temas de la vacuna, o sea, perdón, de la pandemia. Parece que Gloria quería hacer una pregunta. Felicitaciones por qué se ha hecho con la pandemia, los números que han mostrado con respecto a cómo se ha expandido las atenciones de salud en el país son impresionantes y realmente es difícil pedir una mejoría si la población no tiene más cuidado. Y una de las cosas ha salido repetidamente en observaciones hechas en esta sesión, que la prensa, los periodistas, no
han tomado esto con la seriedad que se debe. Una de las cosas que a uno le gustaría tener un resumen de los datos que ustedes dan al mediodía, pero tenerlo en los noticiarios de la tarde, y que la televisión tuviera una influencia como la que tuvo hace muchas décadas Hernán Holguín en ser un educador en salud. Aquí no hay ni un periodista especializado. Como uno ve periodistas especializados en distintos temas en la televisión extranjera. Y aquí lo tratan, a ver, con la misma intensidad que algún escandalillo local o que casos de delincuencia que los describen, pero con el más mínimo de los detalles. Entonces, ¿qué posibilidad de que desde nivel central se pudiera exigir que en esta etapa, en que estamos esperando un retorno a la vida normal, en que estamos muy cerca, los canales de televisión pongan todas sus energías en entregar noticias positivas, bien fundamentadas, y no, yo digo, la televisión le hemos visto que tanto para la política como para la situación de salud le encanta crear conflictos. ¿Cómo no es posible entregar un mensaje unificado y que sea activo en lo que viene? Eso sería. Muchas gracias, doctora Valdés. En realidad, desde el nivel central, si nosotros ponemos alguna exigencia, la mínima que sea, van a decir que aumenta la dictadura sanitaria, como han dicho algunos, dictadura sanitaria. Yo le sugiero al doctor Armas que la Academia de Medicina emita un comunicado y que llame a que, en primer lugar, se cuide el lenguaje, porque es otra cosa que se ha deteriorado profundamente, incluso entre nosotros mismos como colegas. En segundo lugar, que se llame a la racionalidad y que la gente o los periodistas o los opinólogos hablen basados en la evidencia y no en lo que leyeron en el... Voy a citar a dos diarios que me han criticado mucho por citarlo, New York Times o Washington Post, que son artículos que se escriben acá en Chile. Y además que evidentemente se pida a los comunicadores en general una mayor rigurosidad en la entrega de la información. Creo que Gloria, forma magistral, ha resumido uno de los temas que más nos agobia, que es el tema comunicacional. Así que muchas gracias. Muchas gracias, doctor Armas. Un gusto verlo. Muchas gracias, doctor París. Si en algún momento el Ministerio piensa que nosotros podemos ser de ayuda en algo, cuente con nosotros. Por supuesto que sí. Felicitaciones. Felicitaciones. Gracias, muchas felicitaciones. Una muy buena presentación. Felicitaciones. Felicitaciones. Y se levanta la sesión.